Señores, ya estamos de regreso, están viendo Sol TV Noticias, edición de la mañana. Vamos a continuar con más informaciones y sobre lo que les estaba hablando antes de ir a la pausa comercial, la presencia del parlamentario por la libertad, Diego Bazán Calderón, con quien vamos a hablar sobre dos puntos importantes, sobre el crecimiento de la minería en por lo menos la última década, que es realmente preocupante, minería ilegal estamos hablando, y también desde lo que se puede hacer desde el Congreso respecto a la extorsión. ¿Cómo se podría frenar? Si es que es posible, no es posible, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo está, congresista? Un placer tenerlo aquí en el noticiario. Muchas gracias, Susan. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Así es. Hay un tema respecto a los delitos de extorsión que vienen en crecimiento a pesar de que por lo menos aquí en La Libertad, en 3 provincias, estamos en medio de un estado de emergencia, pero que no se ve que la situación haya mejorado. ¿Cómo están haciendo? ¿Cuál es, digamos, lo que están trabajando proyectos desde el Congreso? Bueno, primero hay que entender que el estado de emergencia no es una solución al problema. Exacto. Resulta siendo simplemente un paliativo. El crimen organizado, las organizaciones criminales migran, mutan, se recomponen. Y, por ejemplo, si hoy yo declaro el estado de emergencia en Trujillo, se van a otras provincias. La declaro en Virú, vienen a Trujillo y así sucede. Entonces, sirve por el hecho de que se rompe la inviolabilidad de domicilio y el policía puede allanar la casa de un delincuente sin necesidad de una orden judicial. Pero finalmente el estado de emergencia termina, las unidades se van, los patrulleros se van, los policías se van y la ciudad muchas veces queda peor. Entonces, tenemos que encontrar otras medidas, por supuesto. ¿Y por qué el delito de extorsión ha crecido de manera sistemática en los últimos años? Es que existe un sentimiento total de impunidad. Al extorsionador difícilmente lo capturas, difícilmente logras dar con el cabecilla o con la mente criminal detrás de la extorsión. Lo que hemos capturado en los últimos meses es simplemente a la gente que está en el nivel más bajo, a los operativos, al que va y te deja la dinamita. Claro, las cabezas están realmente protegidas, no se está dando, ¿no? Realmente, o se está desarticulando realmente esas organizaciones criminales, ¿no? Porque como tú lo dices, ¿qué es lo que hace el estado de emergencia? Es allanar la casa, digamos, en inmediatez en el momento, pero respecto al proceso no vemos que haya una diferencia, inteligencia, acciones realmente concretas, eso no está sucediendo. Entonces es una burla para nosotros como sociedad. Desde el Congreso, ¿qué se está haciendo o en qué se está trabajando, en qué proyectos? Dos temas claros, y yo creo que la gente tiene que estar acá informada, la población. Por ejemplo, hubo un serio cuestionamiento sobre la ley de organizaciones criminales, sobre el punto que pedía la presencia del imputado, primero, al momento del allanamiento, y segundo, la presencia del abogado. Estos dos temas ya se derogaron, ya no están, y te puedo mostrar la norma para que puedas revisar de que ya no se necesita ni la presencia del imputado, ni la presencia de su abogado al momento del allanamiento. Porque esto realmente era una cosa que nadie lo podía creer. Correcto. Es como darle aviso a la persona de lo que va a suceder. Entonces, no voté a favor de esa modificación. Yo al contrario he exigido incluso la derogatoria total, pero ya se logró que esos dos puntos se quiten. O sea, ya no hay que ir más allá en el tema porque no es realmente hoy necesario. Y por otro lado, eso es una buena noticia. Sí, claro, y por otro lado hemos aprobado dos normas que son importantes, las dos de mi autoría. La primera es la ley del terrorismo urbano. Ya no se le denomina terrorismo urbano, sino criminalidad sistemática. Bueno, lamentablemente los defensores de derechos humanos tienen ahí con estos términos que no se deben de tocar. Exactamente, pero lo real es que de publicarse la norma, porque el Congreso ya la aprobó, ahora está en manos del Ejecutivo, hay que tener claro que para el caso se ha tipificado un delito que hasta el momento no existía, que va vinculado directamente a temas de extorsión. El hecho de colocar una dinamita o explotar una granada, utilizar armas de largo alcance para generar miedo, zozobra en la población, se tiene que tipificar como el delito de criminalidad sistemática o terrorismo urbano, lo cual significa cadena perpetua. Ni siquiera le hemos dado un mínimo, o sea, ni siquiera hemos dicho mínimo 30 años y máximo cadena perpetua, es directamente cadena perpetua. Y eso se utiliza para estas organizaciones criminales que, por ejemplo, hoy matan a un hermano transportista y cogen el video y lo trasladan a los demás transportistas para que paguen cupo. Claro, pero aquí lo que debería haber también es un trabajo articulado entre los diferentes entes, ¿no?
competentes. ¿Por qué? Porque hay muchas leyes, congresista Bazán, hay muchísimas leyes, pero el problema es que no se cumplen, ¿no? O la policía en muchos casos sí hace su trabajo, pero ¿qué pasa con el Ministerio Público? Los fiscales salen al otro día libres y vuelven a cometer estos hechos criminales como lo hemos visto constantemente en nuestro país. Respecto a eso creo que hay que trabajar mucho en realidad, completamente. Yo saludo tu punto de vista, eres de las pocas periodistas que he escuchado que sientan su posición acerca del mal funcionamiento del sistema de justicia. Yo escucho a la población que culpa al Congreso de la República, por ejemplo, pero tú lo has dicho muy bien, las leyes existen hoy en el Perú, si hacemos un poco de legislación comparada, las leyes en el Perú incluso son más duras que en Chile. Pero ¿qué es lo que sucede? Es que hay un sentimiento de impunidad, porque el fiscal no termina de acusar, el juez no sentencia, entonces por más de que la policía capture delincuentes, yo recibo en mi WhatsApp todos los días mensajes de información de WhatsApp del coronel Reboredo, por ejemplo, del mismo ministro Santibáñez, que me indican hoy se capturó tal delincuente. Todos los días la policía captura delincuentes y lamentablemente al día siguiente tenemos que informar que nunca llegó el fiscal a la comisaría, que el fiscal no lo terminó acusando y lo dejó en libertad, a pesar de haber sido capturado en flagrancia delictiva, o que el juez le dio comparecencia restringida. Hay imágenes que se captan por cámaras de videovigilancia, por eso es que no es entendible lo que sucede. Y yo voy al otro tema. Lamentablemente, una institución como el Ministerio Público hoy también está invadida por la corrupción. ¿De dónde sacan dinero las organizaciones criminales hoy para realizar no solo este tipo de atentados, sino para comprar fiscales, para comprar jueces, para infiltrarse en la policía? Eso requiere de un aparato logístico y de mucho dinero. Hay que ser claros, este dinero proviene hoy de la minería ilegal, quien es que entregue efectivo a las organizaciones criminales para que tengan tanto poder e impunidad. Al paso que vamos, Trujillo se está convirtiendo en Tijuana, si es que no se ha convertido ya. Van a empezar a matar a mucha más gente en Trujillo, gente que está en contra de este tipo de actividades ilegales. Ya a ese punto vamos a ir, porque antes se hablaba del narcotráfico, ahora la minería ilegal, pues nos escucha por todos lados. Pero antes de pasar a ese punto, congresista Bazán Calderón, yo quiero preguntarle cuál es su posición acerca de, digamos, de estas nuevas facultades que se les está otorgando, ¿no?, a la policía, ¿no?, que debilita un poco también el trabajo de la fiscalía. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Cuál es su posición? Hay que entender que no debilita la labor del fiscal, porque he conversado con muchos fiscales. Cuando se ha hecho la modificación, el titular de la investigación sigue siendo el fiscal. Lo que hace la policía en este caso se le ha encargado Pero ahora tiene, digamos, la facultad de liderar investigaciones. No, acompaña al titular de la investigación, que es el fiscal. ¿Siempre va a estar allí? Siempre va a estar el fiscal. Perfecto. Pero lo que sí es que se encarga de la parte preliminar. El fiscal, ¿y por qué hemos hecho esto? Porque ha sucedido en muchos casos que ocurre un asesinato, por ejemplo. El comisario llama al fiscal. En Trujillo, para ser exactos, existe un fiscal para cada 3 comisarías. Quiere decir que si hoy ocurre un asesinato en la comisaría del Alto Trujillo, pero a la vez ocurrió un asesinato en la jurisdicción de Sánchez Carrión y a la vez en Nicolás Alcázar, el fiscal no se va a partir en 3, no va a llegar. Por lo tanto, las investigaciones preliminares encárgaselas a la policía. Cuando llegue el fiscal, el tema ya está avanzado y así no hay el problema de que pasaron las 48 horas y va a tener que salir libre porque el fiscal nunca se apersonó. Claro, o no finalmente inició. la información entonces llega al fiscal y él es el que se encarga de hacer la evaluación como siempre. Como siempre, la valoración. Hoy el fiscal no valoraba, no existía ya el atestado policial, el policía hacía un informe que no era valorado por el fiscal, pero también hay que entender, y muchos dicen no, pero la policía no está preparada. Bueno, la policía está preparada para hacer la parte preliminar, fue preparada en criminalística, en investigación y va a ayudar. Pero finalmente el que decide si lo que entrega el policía es válido o no, va a ser siempre el fiscal. Eso no hay vuelta que dar. Y además que valgan verdades, no sería un problema pues capacitarlos en este momento a la policía, porque no es algo extraordinario, que no se podría hacer o que tome muchísimo tiempo en capacitarse también una persona. Por supuesto, y en temas legales también, que es importante. Ahora sí vamos a ir al tema de la minería ilegal y cómo ha ido creciendo en por lo menos en esta última década, y no hay un freno y todo lo que trae además respecto a la criminalidad. ¿Qué es lo que piensa usted sobre eso? Hay que en primer lugar diferenciar minería artesanal de minería ilegal. La minería artesanal se practica ancestralmente, en La Libertad hay muchos mineros artesanales que no son delincuentes, pero sí hay un gran grupo
que ha sido invadido, ocupado por las organizaciones criminales, quienes fueron inicialmente contratados para dar seguridad, pero hoy las organizaciones criminales se dieron cuenta que era más rentable ser minero y están metidos en provincias como Patás, como Sánchez Carrión, como Santiago de Chuco. Entonces tenemos que entender que esas organizaciones criminales ejercen la fuerza o el poder o se matan entre ellos. Ajá. De los 347 asesinatos el año pasado en la región La Libertad, por lo menos el 80% vinculados a minería ilegal, ajuste de cuentas. Entonces tenemos que ir más allá, tenemos que poner un alto, tenemos que poner un freno. Hasta el día de hoy, el ministro de Energía y Minas no termina de enviar la ley MAPE, la ley de la minería artesanal en pequeña escala, que debería haber llegado al Congreso de la República. El Congreso de la República, un cierto sector al cual yo critico, está tratando de impulsar la ampliación del REINFO, lo cual ocasionaría darle luz verde a estas organizaciones criminales, porque no le puedo llamar de otra manera, y adicionalmente el daño que le están haciendo a la región. Y yo quiero acá la reflexión de mis hermanos trujillanos. Vemos una falsa bonanza en Trujillo, vemos que todos los días se abren negocios, que hay dinero por todos lados, vemos las discotecas, los restaurantes llenos, vemos muchos carros de lujo en Trujillo que se deben a la minería ilegal, a un mercado paralelo, un mercado negro. Pero eso se sabe desde hace por muchos supuesto, años atrás, ¿no? Es que Trujillo ha sido capital de lavado de activos producto del narcotráfico. Exacto. Hoy es capital de lavado de activos producto de la minería ilegal. Y bueno, sí, justamente quería hablar precisamente, específicamente de estos crímenes. Primero, hace algunas semanas se encontró, digamos, una fosa común con cuerpos, ¿no? Que realmente eso nos consternó a todos como liberteños principalmente, y hace poco también han encontrado 4 cuerpos con una bala en la cabeza, quisieron dinamitarlo, no lo pudieron hacer, pero estamos hablando ya de que la realidad congresista ha superado a la ficción, familias que buscan a sus seres queridos, ¿no? Por años que no los encuentran, y esto realmente ya escapa de las manos, ¿no? Porque ni siquiera la policía, altos mandos están enterados de todo, digamos, vemos digamos lo superficial, pero todo lo que hay debajo no lo sabemos, y realmente también afecta a la minería formal, porque ellos están pagando aproximadamente 2 millones de dólares, ¿no? Que en temas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces quieren trabajar sabiendo que estos fondos nos ayudan a crecer socialmente porque se hacen obras públicas, va destinado al sector salud, ¿no? Entonces al sector educación también. Respecto a eso también quisiera conocer su posición. Bueno, definitivamente estamos viviendo la misma historia que ha pasado hace 25 años en Tijuana, que ha pasado hace 15 años en Sinaloa. O sea, nos estamos convirtiendo en estas ciudades mexicanas, y disculpen el símil que hago, pero si no entendemos este fenómeno a fondo, vamos a terminar como México, vamos a ser no solo una narcorregión, sino una región ilegal en todo sentido, donde los pobres cada día son más pobres, porque la inflación en Trujillo es 15.5%, 3 veces más que en el resto del país. Pero también hay que entender que la violencia va a generar daños colaterales. Mucha gente dice, no me interesa porque matan ilegales. No, mentira. Me interesa porque extorsionan todos los días a la mayoría de empresarios en la región La Libertad, les colocan una dinamita en la puerta, les dejan una granada. Todos los días recibo llamadas y mensajes de amigos que me dicen, oye, ayúdame. Y a veces me siento impotente de no poder hacer mucho por ellos. Pero ¿qué es lo que sucede finalmente? Es que la minería legal, que es la que sí aporta, la que genera impuestos, y si en algo en el Perú somos competitivos es en minería. No hay otro sector que sea tan competitivo y que genere tantos ingresos. Si hemos salido o hemos cerrado la brecha de pobreza en los últimos 25 años en el país, es producto de los aportes de la minería. ¿Y qué es lo que sucede? Que estamos golpeando a la minería legal. Ya no quieren invertir en la región. O sea, no hay grandes inversionistas hoy. Lo que sucede con Poderosa, lo que sucede con Horizonte, con Marsa o otras minas legales grandes hoy en La Libertad, es que se van a terminar o se van a terminar de explotar y se van a ir. Pero nosotros, la minería o el Perú no se sostiene solo de explotación, sino de exploración. Hoy no hay exploración en proyectos mineros en La Libertad, porque dicen, yo, ¿por qué voy a invertir en La Libertad si van a extorsionar, van a entrar a mis minas, van a extorsionar a mis funcionarios, van a matar a mis seguridades? Entonces no quiero invertir y estamos espantando, y lo que va a suceder es que no vamos a tener ingresos en los próximos años para la región. Esta
fácil darse cuenta de eso, por eso es que es indignante también ver cómo un poco la diferencia, no un poco no, bastante del gobierno, porque esto va a impactar económicamente, va a perjudicar socialmente al desarrollo, porque la minería, como usted lo está comentando también, pues ayuda a este impulso al desarrollo social que no va a haber, sobre todo en el sector salud y también en el de educación, tan importante. Quisiera, para cerrar la entrevista, congresista Bazán Calderón, que usted desde su posición y en aras de la transparencia nos pueda comentar si es que cree que esta realidad que vivimos, que nos golpea día a día en la cara, que ni siquiera está afectando a grandes empresarios, sino a la persona que tiene su bodeguita, que está emprendiendo un nuevo negocio, respecto a las extorsiones y a las exigencias de pagos de cupos, ¿realmente puede cambiar, puede mejorar? Es un tema de decisión política. Lamentablemente la Presidenta de la República no reacciona ante esa situación. Lamentablemente el sistema de justicia no está funcionando hoy en el país. Ella debería liderar una transformación y una reforma en el sistema de justicia, entregándole mayor presupuesto al Ministerio Público, porque si bien es cierto, hay muchos fiscales que no trabajan bien por desidia o por corrupción, pero el grueso del Ministerio Público es bueno. Pero ¿qué es lo que sucede? Tengo un fiscal que tiene una carga de 300 casos que jamás los va a resolver, entonces tengo que darle más dinero al Ministerio Público, tengo que entregarle más dinero al Poder Judicial para que siga abriendo unidades de flagrancia delictiva, para que haya unidades de flagrancia delictiva en Patás, para que haya unidades de flagrancia delictiva en Virú, que son las provincias más complicadas de la región, y además hacer una reforma al sistema penitenciario. El ministro de Justicia ofreció hace varios meses, incluso en marzo se fue a El Salvador a copiar el modelo de los penales y hasta ahora no construye, ni siquiera amplía un poco el penal El Milagro, que es una coladera y una escuela del crimen. Entonces tenemos que tener una cárcel de máxima seguridad, sí. ¿Por qué no ponemos la cárcel de máxima seguridad en Chore, en el punto más alto acá, para que ahí vayan y se refundan los delincuentes? Eso es lo que tenemos que hacer y eso es simplemente voluntad política y por eso desde el Congreso vamos a hacer control político. Estoy promoviendo una censura al ministro del Interior, estoy promoviendo una interpelación al ministro de Justicia para que finalmente reaccionen y se pongan a trabajar. Y esperemos que realmente sea así por el bien de todos nosotros, porque esto ya se les escapó de las manos, de verdad. Todos. Y ojalá que esto mejore. Gracias por habernos Muchísimas acompañado gracias, y brindado Susi. la entrevista el día de hoy, congresista Diego Bazán Calderón, parlamentario por la libertad. Con eso nos vamos a la pausa comercial, amigos. Volvemos con más.